Mi nuera puso a mi hijo en mi contra hasta que me apartaron de sus vidas durante 12 años. Luego, mi pequeño negocio despegó y compré una gran mansión. Al día siguiente, aparecieron: hola, mamá, nos mudamos contigo, ya que tienes todo este espacio extra. Lo que hice a continuación los dejó en shock. Me llamo Ramona Williams, pero todo el mundo me llama Mona. A mis 72 años, he aprendido que lo único mejor que demostrarle a la gente que se equivoca, es hacer que se arrepientan de haber dudado de ti en primer lugar. Y vaya si mi hijo Javier y su esposa Catalina me dieron motivos de sobra para demostrarlo. Fue el 15 de octubre de 2012, el día en que mi mundo se vino abajo. Llevaba viviendo con Javier y Catalina 3 meses después de la muerte de mi esposo, ayudándoles con sus 2 hijos pequeños mientras decidía mis siguientes pasos. El dinero del seguro de vida no era mucho, y yo pensaba que se suponía que la familia debía ayudarse en los momentos difíciles. Mamá, tenemos que hablar, dijo Javier esa mañana, con una voz fría que nunca antes le había escuchado. Catalina estaba de pie detrás de él, con los brazos cruzados y esa expresión de suficiencia que yo había llegado a odiar. A sus 33 años, tenía ese tipo de belleza afilada que cortaba a la gente cuando se acercaban demasiado. ¿Qué pasa, cariño?, pregunté, dejando mi taza de café sobre la encimera de granito, esa misma encimera que yo les había ayudado a pagar con mis cheques del Seguro Social durante el último año. Este arreglo ya no funciona, anunció Catalina, dando un paso al frente como si fuera la dueña de la conversación, lo que, al parecer, era. Estás demasiado anclada en tus costumbres, Mona. Los niños están confundidos sobre quién está al mando. Miré a Javier, esperando que me defendiera, que recordara que yo era su madre, la que lo había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía 8 años. En lugar de eso, evitó mi mirada como si yo fuera una extraña pidiendo limosna. ¿A dónde se supone que voy a ir?, pregunté, con una voz más débil de lo que pretendía. Ese ya no es nuestro problema, respondió Catalina, encogiéndose de hombros con un gesto que me atormentaría durante años. Eres una mujer adulta. Resuélvelo. 20 minutos después, toda mi vida cabía en 2 maletas y una caja de cartón. 60 años de recuerdos, fotografías y objetos de valor, reducidos a lo que podía cargar. El resto iría a Goodwill, me informó Catalina alegremente, como si me estuviera haciendo un favor. No hagas esto más difícil de lo necesario, murmuró Javier mientras dejaba mis maletas en el porche. Por una fracción de segundo, vi un destello de aquel niño que solía llorar cuando me iba a trabajar. Entonces, Catalina apareció a su lado, y su rostro volvió a quedarse sin expresión. El taxi llegó mientras caían las primeras gotas de lluvia. Me subí sin mirar atrás, no porque fuera fuerte, sino porque estaba destrozada. Mientras nos alejábamos, alcancé a ver a Catalina en la ventana, ya redecorando lo que había sido mi habitación temporal. Tenía $847 en mi bolso. Sin trabajo y sin un lugar donde vivir. Lo que no tenía, era la más mínima idea de que esta humillación se convertiría en el combustible para la mayor historia de superación de mi vida. El Sunset Motel, en la Ruta 9, se convirtió en mi hogar durante las siguientes 6 semanas. Y déjenme decirles que fue exactamente tan glamuroso como suena. $43 la noche por una habitación que olía a limpiador industrial y a sueños rotos, pero tenía un techo y una puerta con cerrojo. Después de ser desechada como basura, incluso eso se sentía como un lujo. El recepcionista de edad avanzada, el señor Ríos, se apiadó de mí después de la primera semana. Usted no es como nuestros huéspedes habituales, dijo en voz baja, deslizándome una toalla extra sobre el mostrador. La mayoría de su clientela eran trabajadores de la construcción o gente que se escondía de algo. Yo solo me escondía de la verdad de que mi propio hijo me había descartado. Esas primeras mañanas fueron las más difíciles. Me despertaba en esa cama estrecha, olvidando por un momento dónde estaba, y entonces la realidad me golpeaba como una bofetada. No había risas de nietos, ni un desayuno familiar que preparar, solo yo y el aire acondicionado estropeado que hacía ruidos como una ballena moribunda. Pero con lo que Catalina y Javier no contaban, era con esto: no soy el tipo de mujer que se rinde. Nunca lo he sido. Cuando Javier era joven y no teníamos nada, yo trabajaba en 3 empleos para mantenernos a flote. Limpiaba oficinas por la noche, trabajaba en una tienda durante el día y aceptaba planchado los fines de semana. Sobrevivir no era algo nuevo para mí. Simplemente,
Había olvidado lo buena que era en ello. Lo primero que hice fue caminar a la biblioteca cada mañana. Internet gratis, aire acondicionado gratis y, lo más importante, acceso gratuito a las ofertas de trabajo. A los 60 años, nadie hacía precisamente fila para contratarme. Pero yo no buscaba caridad. Buscaba una oportunidad. ¿Tiene experiencia en contabilidad?, preguntó Soledad Michei, la dueña del vivero Michei. Durante mi cuarta entrevista de la semana, ella tenía más o menos mi edad, con tierra bajo las uñas y una actitud directa que respeté de inmediato. 20 años, respondí. Yo llevaba todas las finanzas del negocio de contratistas de mi difunto esposo. Lo que no mencioné, fue que también había detectado al menos 3 formas en las que ella estaba perdiendo dinero, con solo sentarme en su desordenada oficina durante 10 minutos. El sistema de inventario era un desastre, estaba pagando de más a los proveedores y su estructura de precios no se había actualizado desde 2008. La paga no es mucha, advirtió Soledad. $15 la hora, a tiempo parcial. ¿Cuándo empiezo? Mi primer cheque de pago fue de $240, y lo traté como si me hubiera tocado la lotería. Después de 6 semanas viendo cómo mis ahorros se esfumaban como agua entre los dedos, volver a ganar dinero se sintió como respirar después de haber estado bajo el agua. La habitación del motel se transformó lentamente, de una parada temporal a algo parecido a un hogar. Compré una pequeña cafetera, colgué mis pocas fotos familiares e incluso me di el lujo de comprar una planta para el alféizar de la ventana. Si esta era mi vida ahora, iba a vivirla con dignidad. A los 3 meses, hice mi primer gran descubrimiento. Soledad estaba tirando a la basura miles de dólares en plantas cada año. Todo lo que no se vendía al final de la temporada, iba directo al contenedor. Así es como funciona el negocio, explicó ella, con un encogimiento de hombros resignado. Pero yo vi algo completamente diferente. Vi potencial. ¿Qué quieres hacer que con las plantas muertas?, preguntó Soledad, mirándome como si le hubiera sugerido que empezáramos a vender polvo de hadas y lágrimas de unicornio. No están muertas. Están en estado latente, le expliqué con paciencia, y con un poco de cuidado, la mayoría puede revivir y revenderse la próxima temporada. Este era el 8º mes de mi nueva vida, y me había mudado del motel a un diminuto apartamento tipo estudio encima de la pizzería de Paco. El alquiler era de $650 al mes, lo que me dejaba unos $50 para todo lo demás después de la compra, pero era mío. Nadie podía echarme por un capricho o decidir que yo estaba demasiado anclada en mis costumbres. Soledad me dejó llevarme a casa 3 camionetas llenas de plantas muertas ese noviembre, probablemente pensando que eso me enseñaría una lección sobre la realidad del negocio. Lo que en realidad me enseñó, fue que tenía un don que nunca supe que poseía. Mi pequeño apartamento se convirtió en un invernadero. Cada alféizar, cada rincón, cada superficie disponible estaba cubierta de macetas y jardineras. Investigué sobre el cuidado de las plantas en los ordenadores de la biblioteca, vi vídeos de YouTube y pasé mis noches cuidando tallos marrones y marchitos para devolverles la vida. Los vecinos pensaban que estaba loca. La señora Vega, del piso de abajo, no dejaba de preguntar si estaba llevando a cabo algún tipo de operación ilegal. Demasiadas plantas, murmuraba en un inglés entrecortado cada vez que me veía subir otra maceta por las escaleras. Pero para febrero, algo mágico empezó a suceder. Aparecieron brotes verdes. Se formaron capullos. Mi apartamento estudio se estaba transformando en una jungla de plantas sanas y prósperas. Tenía más de 200 ejemplares, y unos 150 de ellos no solo estaban vivos, sino florecientes. Mona, ¡qué demonios!, exclamó Soledad cuando le llevé el primer lote de vuelta al vivero en marzo. Estas se ven mejor que cuando eran nuevas. Te dije que no estaban muertas, dije, tratando de ocultar mi sonrisa. Por dentro, estaba dando volteretas. Esto no se trataba solo de demostrar algo. Se trataba de descubrir que tenía un talento que realmente podía generar dinero. Soledad me compró todas y cada una de las plantas por la mitad del precio de venta original. En una sola transacción, gané $847, más que mi primer mes de salario. Pero lo más importante, es que había encontrado algo que se sentía de nuevo como un propósito. Al año siguiente, nuestro acuerdo se hizo oficial. Soledad apartaría todas las plantas invendibles para mí. Yo las rehabilitaría durante el invierno, y nos repartiríamos las ganancias en primavera.
No era exactamente un imperio empresarial, pero era mío. La voz comenzó a correrse por la comunidad de jardinería. Esa señora de Michels puede devolverle la vida a cualquier cosa, decía la gente. Pronto, otros viveros me llamaban, preguntando si también me haría cargo de sus plantas en liquidación. Para el final del segundo año, ganaba más con la rehabilitación de plantas que con mi trabajo de contabilidad. También me había mudado a un apartamento más grande con un balcón en condiciones y con su permiso, había convertido el estacionamiento de Paco en un invernadero no oficial. ¿La mejor parte? Cada planta sana que salvaba se sentía como una prueba de que ser descartada no significaba ser inútil. Algunas cosas solo necesitaban el cuidado adecuado, la atención correcta y la persona idónea que pudiera ver su potencial. Javier y Catalina me habían desechado, asumiendo que me marchitaría y desaparecería. En cambio, estaba echando raíces en un terreno que ellos ni siquiera habían imaginado. El tercer año fue cuando dejé de pensar en pequeño y empecé a pensar con inteligencia. Para entonces, tenía una lista de espera de viveros que querían que rehabilitara sus plantas en liquidación. Y mi pequeña operación en el apartamento estaba a punto de reventar. El casero había empezado a cobrarme extra por el drenaje excesivo de las plantas, y Paco se estaba cansando de que los clientes preguntaran si podían comprar las hermosas plantas que cubrían su estacionamiento. «Necesitas unas instalaciones de verdad», me dijo Soledad durante una de nuestras reuniones para tomar café. «Y necesitas pensar a lo grande, no solo en salvar plantas». Tenía razón. Pero pensar a lo grande requería un dinero que no tenía. Mi cuenta de ahorros había crecido hasta unos $15.000, lo que parecía una fortuna después de empezar sin nada. Pero no era suficiente para un espacio comercial. Fue entonces cuando conocí a Isadora Rodríguez en el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas. Isadora era una de esas mujeres inteligentes y eficientes que podían detectar el potencial a una milla de distancia y no tenían miedo de empujar a la gente hacia él. «Tú no estás en el negocio de la rehabilitación de plantas», me dijo después de revisar mis números. «Estás en el negocio de convertir residuos en beneficios. Esa es una conversación completamente diferente». Isadora me ayudó a ver lo que yo había estado demasiado cerca para notar. No solo estaba salvando plantas. Estaba resolviendo un problema importante de la industria. Los viveros de todo el país estaban, literalmente, tirando a la basura millones de dólares en inventario cada año porque no sabían cómo gestionar eficazmente la liquidación de final de temporada. «¿Y si franquicias el proceso?», sugirió Isadora. «Enseña a otras personas a hacer lo que tú haces. Quédate con un porcentaje de sus beneficios y escala la operación a nivel nacional». La idea era aterradora y emocionante a la vez. Yo, una mujer de 63 años que había estado sin hogar 3 años antes, dirigiendo un negocio nacional. Pero los números que Isadora me mostró eran imposibles de ignorar. Pasamos 6 meses desarrollando un plan de negocios. Empezaría con unas instalaciones adecuadas en mi group, perfeccionaría el proceso de rehabilitación, lo documentaría todo y luego comenzaría a licenciar el método a otros operadores en todo el país. La solicitud de préstamo de la SBA tenía 47 páginas, y estuve a punto de rendirme 3 veces intentando rellenarla. Pero Isadora me empujó a través de cada sección, ayudándome a articular porque esto no era solo el pasatiempo de una señora loca de las plantas. Era una solución legítima a un problema real. «Señora Williams», dijo el oficial de préstamos durante mi entrevista final, «sus proyecciones financieras parecen optimistas». «Señor», respondí, inclinándome hacia adelante con la confianza de alguien que ya había demostrado a la gente que se equivocaba antes. Hace 3 años, vivía en la habitación de un motel con menos de $1.000 a mi nombre. El año pasado, convertí $50.000 en plantas muertas en $200.000 de ingresos. Diría que mi historial habla por sí mismo. La aprobación del préstamo de $150.000 llegó un martes de marzo. Firmé los papeles en la oficina de Isadora, con las manos temblando ligeramente al darme cuenta de que ahora era responsable de más dinero del que jamás había imaginado. En 6 meses, había alquilado un almacén de 5,000 pies cuadrados en las afueras de la ciudad, contratado a 2 empleados a tiempo parcial y establecido contratos con 15 viveros en 3 estados. Phoenix Plant Recovery, porque todo merece una segunda oportunidad, había nacido oficialmente. La ironía no se me escapaba. Mi hijo me había desechado, asumiendo que yo era inútil. Ahora,
Estaba construyendo un imperio empresarial basado en demostrar que nada es realmente inútil si sabes cómo ver su potencial. Para el 5.º año, Phoenix Plant Recovery había crecido más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado posible. Operábamos en 12 estados, teníamos 47 operadores con licencia y acababa de firmar un contrato de consultoría con la sede regional de Home Depot. La mujer asustada y destrozada que había sido arrojada a la basura, ahora viajaba en avión a reuniones corporativas en Atlanta. Señora Williams, su historia de éxito es exactamente lo que nuestra industria necesita escuchar, dijo Diego Chen, el director de sostenibilidad de Home Depot, mientras recorríamos su tienda insignia. Convertir residuos en beneficios mientras se ayuda al medio ambiente. Ese es el futuro del comercio minorista. Sonreí educadamente, todavía acostumbrándome a que me trataran como una experta en lugar de como una molestia. La transformación no había sido fácil. Había habido muchos días de 18 horas, experimentos fallidos y momentos en los que me pregunté si todo aquello me quedaba grande. Pero cada desafío me había enseñado algo nuevo sobre los negocios, sobre mí misma y sobre lo que era realmente capaz de hacer. Mi vida personal también se había estabilizado. Me había mudado a un bonito apartamento de 2 habitaciones en el distrito histórico de Millbrook, con un jardín donde podía probar nuevas técnicas de rehabilitación. Había hecho amigos de verdad, no gente que me toleraba por obligación. Mi club de lectura semanal con Isadora y otras 3 mujeres se había convertido en el punto culminante de mi calendario social. El éxito financiero era asombroso incluso para mí. Phoenix Plant Recovery generaba más de $2 millones en ingresos anuales, y mi patrimonio neto personal había superado la marca de las 7 cifras. Mantenía hojas de cálculo detalladas, no porque estuviera obsesionada con el dinero, sino porque los números representaban algo más importante, la independencia. ¿Ha pensado en expandirse internacionalmente?, preguntó Mateo Thompson, mi abogado de negocios, durante nuestra revisión trimestral. Hemos estado recibiendo consultas de Canadá y el Reino Unido. Paso a paso respondí, aunque la idea era tentadora. Quiero asegurarme de que estamos haciendo esto bien antes de volvernos demasiado ambiciosos. La verdad era que ya estaba pensando en la siguiente fase. El negocio de rehabilitación de plantas me había enseñado que había oportunidades rentables escondidas a plena vista a nuestro alrededor, si sabías cómo buscarlas. Había comenzado a invertir en otras pequeñas empresas, aplicando el mismo principio de encontrar potencial infravalorado y ayudarlo a crecer. Pero la verdadera satisfacción provenía de las victorias personales, como el día que contraté a Rico Martínez, un joven de 19 años que había sido descartado por todos los demás, pero que tenía una intuición increíble para el cuidado de las plantas. O cuando Soledad Michei, quien me había dado esa primera oportunidad, vendió su vivero y se convirtió en una de mis operadoras con licencia en Florida. Has cambiado toda mi perspectiva sobre lo que es posible, me dijo Soledad durante su fiesta de jubilación. Ver cómo construiste esto desde la nada. Ha inspirado a la mitad de las mujeres de esta ciudad a tomar riesgos que nunca habrían considerado. Había empezado a llevar un diario de lecciones aprendidas, en parte para futuros empleados potenciales, pero sobre todo para mí. La lección más importante: nunca dejes que nadie más defina tu valor. Javier y Catalina habían decidido que yo era inútil, una carga que no podían permitirse llevar. Me habían desechado sin pensarlo 2 veces. Lo que no sabían es que me acababan de dar la motivación para convertirme en todo lo que nunca imaginaron que podría ser. Cada contrato firmado, cada nueva ubicación abierta, cada historia de éxito era una prueba de que su juicio había sido espectacularmente erróneo. Y, sinceramente, apenas estaba empezando. La búsqueda de casa comenzó como una decisión práctica y terminó como un acto de pura y hermosa venganza. Después de 5 años viviendo en apartamentos, necesitaba más espacio para mis crecientes proyectos empresariales y mi cartera de inversiones. Lo que encontré en su lugar fue la manera perfecta de anunciarle a mi Brooke que Ramona Williams ya no era la mujer que cualquiera podía desechar. La finca de los Harrison, repitió Liliana Walsh, mi agente inmobiliaria, cuando mencioné la propiedad. Mona, esa casa no ha estado en el mercado en 40 años. Es la dirección más prestigiosa de Millbrook Heights. Millbrook Heights. El barrio donde Javier y Catalina siempre habían soñado vivir, pero nunca pudieron permitírselo. El barrio por el que pasaban en coche los domingos por la tarde, fantaseando con uno algún día mientras vivían en su modesta casa colonial con la hipoteca que se podían permitir gracias a haberme echado. Está en venta,
Pregunté simplemente. Bueno, sí, pero... Liliana dudó. El precio de venta es de $4.2 millones. Echémosle un vistazo. La finca Harrison era todo lo que había esperado y más. 12,000 pies cuadrados de impecable arquitectura colonial en 8 acres de terrenos cuidados, una suite principal con chimeneas, una biblioteca con estanterías de caoba del suelo al techo, una cocina de chef que podría alimentar a un pequeño ejército y un invernadero que era básicamente un jardín de invierno adosado a la casa. Pero lo que realmente me convenció, fue la vista desde la ventana del dormitorio principal. Se podía ver todo el pueblo de Meadowbrook extendido abajo, incluyendo el modesto barrio donde vivían Javier y Catalina. Cada mañana, podría despertarme, y literalmente, mirar por encima del hombro a las personas que me habían menospreciado. Los vendedores están motivados, explicó Liliana mientras recorríamos la bodega. Ya se han mudado a Florida y quieren un cierre rápido. Oferta en efectivo, dije sin dudar. 3.8 millones, cierre en 2 semanas. Liliana casi deja caer su maletín. Mona, ¿estás segura? Es un compromiso enorme. Estaba más que segura. Phoenix Plant Recovery estaba generando suficientes beneficios para cubrir fácilmente los pagos de la hipoteca, y mi cartera de inversiones había crecido hasta el punto de que podía permitirme el pago inicial sin tocar las cuentas de mi negocio. Pero más que eso, podía permitírmelo porque me había ganado cada céntimo con mi propia inteligencia, determinación y trabajo duro. Los vendedores aceptaron mi oferta en 6 horas. 2 semanas después, estaba de pie en el gran vestíbulo de mi nuevo hogar, sosteniendo las llaves e intentando no reírme a carcajadas de lo absurdo de todo aquello. 6 años antes, dormía en la habitación de un motel con menos de $1,000 a mi nombre. Ahora, era dueña de la casa más cara del condado. El camión de la mudanza llegó a la mañana siguiente. Aunque, sinceramente, mis muebles del apartamento se veían ridículos en habitaciones de este tamaño. Tendría que hacer algunas compras serias, pero ese era un problema que estaba feliz de tener. Pasé mi primera noche en la enorme terraza trasera, viendo la puesta de sol pintar el cielo de rosa y dorado sobre mis 8 acres de propiedad. El silencio era profundo. Sin ruido de tráfico, sin vecinos discutiendo, solo paz, espacio y la profunda satisfacción de un objetivo cumplido. Mi teléfono vibró con un mensaje de Isadora. Vi la transferencia inmobiliaria en el periódico. Magnífica mujer. Celebramos con champán este fin de semana. Sonreí y respondí, trae del bueno. Brindaremos por los nuevos comienzos. Lo que no escribí, pero estaba pensando, era que algunos comienzos requieren finales. Y tenía la sensación de que el final de mi relación con Javier y Catalina estaba a punto de volverse muy, muy interesante. Mañana, comenzaría el proceso de amueblar mi nueva vida. Esta noche, simplemente disfrutaría de la vista desde la cima. El timbre sonó a las 9:17 de la mañana de un sábado, exactamente 24 horas después de que la transferencia inmobiliaria apareciera en el periódico local. Estaba en mi nueva cocina, todavía tratando de averiguar en qué armario estaban las tazas de café, cuando escuché ese familiar timbre de 2 tonos resonando en mi vestíbulo de mármol. A través del monitor de seguridad, porque sí, mi casa venía con un sistema de seguridad que haría palidecer a Fort Knox, los vi de pie en mi porche delantero como vendedores puerta a puerta. Javier parecía mayor, con canas en las sienes, vestido con pantalones caquis y un polo que gritaba papá de fin de semana que se esfuerza demasiado. Catalina estaba a su lado con vaqueros de diseño y una chaqueta que probablemente costaba más que mi primer mes de alquiler encima de la pizzería de Paco. Detrás de ellos, había 2 adolescentes que apenas reconocí. Elena, ahora de 16 años, había heredado los rasgos afilados de su madre, pero afortunadamente no sus ojos crueles. Leo, de 14, parecía una versión más alta de Javier a esa edad, cuando solía construir fuertes con mantas y me traía dientes de león del jardín. Me tomé mi tiempo para caminar hacia la puerta principal, con mis pies descalzos silenciosos sobre los suelos de mármol con calefacción. 6 años de silencio, y aparecen justo el día después de descubrir que soy rica. El momento era tan perfectamente predecible que casi era cómico. Vaya, vaya, dije, abriendo la puerta principal, pero no la mosquitera. Javier, Catalina, niños que apenas conozco. Dejé que mi mirada lo recorriera lentamente, notando el maquillaje cuidadosamente aplicado de Catalina y el nerviosismo de Javier.
¿A qué debo este inesperado placer? Mamá. La voz de Javier se quebró ligeramente. Nosotros. Leímos sobre la casa en el periódico. Queríamos felicitarte. Qué considerados. No los invité a pasar. Felicitaciones entregadas. ¿Algo más? Catalina dio un paso adelante con esa sonrisa brillante y falsa que recordaba tan bien. Mona, sabemos que las cosas terminaron mal entre nosotros. Hemos tenido tiempo para reflexionar, y nos damos cuenta de que gestionamos todo mal hace 6 años. Gestionamos todo mal, repetí lentamente. ¿Así es como lo llamamos ahora? Elena se movió incómoda detrás de sus padres. ¿Abuela Mona? Apenas te recuerdo, pero mamá y papá dijeron que solías hacer unas galletas de chocolate increíbles. El inocente comentario de la niña me golpeó más fuerte que las disculpas ensayadas de sus padres. Tenía razón. Apenas me recordaba porque ellos nos habían robado 6 años de su infancia a ambas. 6 años de cumpleaños, obras de teatro escolares, cuentos para dormir y momentos de abuela-nieta que nunca recuperaríamos. Si hacía buenas galletas, dije en voz baja, mirando a Elena. Luego me volví hacia sus padres. Antes de que me echaran como a la basura. Mamá, por favor, suplicó Javier. ¿Podemos pasar? ¿Podemos hablar? ¿Hablar de qué, exactamente? La máscara de Catalina se deslizó por un momento, revelando a la mujer calculadora que había debajo. Somos familia, Mona, y la familia debe permanecer unida. Especialmente cuando hizo un gesto vago hacia la mansión detrás de mí, cuando hay espacio para todos. Ahí estaba. La verdadera razón de su visita, entregada con toda la sutileza de un mazo. Espacio para todos, reflexioné. Qué conveniente que hayáis descubierto vuestros sentimientos familiares ahora que tengo 12,000 pies cuadrados. Eso no es justo, protestó Javier, pero sus ojos ya estaban catalogando lo que podía ver del interior de la casa. Te hemos echado de menos. Los niños han echado de menos tener una abuela. Me reí, una risa de verdad, ante lo absurdo de la situación. Javier, cariño, me echaste de tu casa con 2 maletas y una caja de cartón. Catalina me dijo que estaba demasiado anclada en mis costumbres y que resolver mi vida ya no era vuestro problema. ¿Y ahora me echas de menos? El silencio se prolongó hasta que Leo habló. Papá, ¿de qué está hablando? ¿Por qué no pasáis? Dije finalmente, apartándome de la puerta. Ya que estáis tan interesados en las reuniones familiares. Los conduje a través del vestíbulo, pasando el candelabro de cristal y la escalera de mármol, hasta la sala de estar con sus ventanas del suelo al techo que daban a los jardines. Observé sus rostros mientras asimilaban el papel pintado de seda, las alfombras persas, las obras de arte que costaban más que los coches de la mayoría de la gente. Este lugar es increíble, susurró Leo, acercándose a las ventanas. Mamá, mira la piscina. Catalina estaba mirando, vaya que sí. Casi podía verla calculando los metros cuadrados y el valor de la propiedad. Ciertamente es espacioso, dijo con cuidado. Demasiado grande para una sola persona. ¿Tú crees? Me acomodé en mi sillón favorito, un hermoso sillón orejero de terciopelo azul marino que había comprado específicamente para esta habitación. A mí me gusta bastante tener espacio para respirar. Javier se sentó en el borde del sofá como si tuviera miedo de arrugar la tela. Mamá, sobre lo que pasó hace 6 años. Estábamos lidiando con mucho estrés. Una nueva hipoteca, mi situación laboral era incierta, Catalina trabajaba a tiempo completo con 2 niños pequeños. Así que, naturalmente, la solución fue dejar a vuestra madre viuda sin hogar, terminé. Muy lógico. Pensamos que encontrarías una solución, dijo Catalina a la defensiva. Eres tan capaz, tan independiente. Nunca imaginamos que terminarías en un motel. Levanté una ceja. Nunca lo imaginasteis porque nunca os molestasteis en comprobarlo. Elena estaba estudiando una foto familiar en la mesa auxiliar, una de las pocas que había conservado de mi vida anterior. Mostraba a Javier de niño, quizás de 8 años, sentado en mi regazo mientras le leía un cuento. Papá, eras muy pequeño, dijo. Esa foto fue tomada justo después de que tu abuelo se fuera, le dije. Tu padre y yo vivimos solos durante 10 años.
Yo trabajé en 3 empleos para mantenernos a flote, me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba para la escuela. Lo llevaba a los entrenamientos de béisbol todos los martes y jueves. Miré directamente a Javier. Pensé que eso significaba algo. Significaba algo, dijo Javier en voz baja. Lo significa todo. Por eso estamos aquí. No, dije con firmeza. Estáis aquí porque queréis algo. La pregunta es, ¿vais a ser sinceros sobre lo que es, o vamos a seguir fingiendo que se trata de conexiones familiares perdidas? La paciencia de Catalina se estaba agotando claramente. De acuerdo, espetó. Sí, necesitamos ayuda. Javier perdió su trabajo hace 3 meses. Estamos atrasados con la hipoteca y Elena necesita dinero para las solicitudes de la universidad. ¿Contenta ahora? Delirantemente, dije con sequedad. Ahora estamos llegando a alguna parte. La cosa es, intervino Javier, lanzándole a Catalina una mirada de advertencia. Estábamos pensando, tienes todo este espacio, y nosotros estamos teniendo problemas con nuestra situación de vivienda. ¿Queréis mudaros aquí? No era una pregunta. Temporalmente, añadió Catalina rápidamente. Solo hasta que Javier encuentre otro puesto. Quizás 6 meses, 1 año como máximo. Miré alrededor de mi hermosa y tranquila sala de estar, y luego a las personas que me habían descartado en el momento en que me volví un inconveniente. Dejadme asegurarme de que entiendo esto correctamente. Queréis mudar a toda vuestra familia a mi casa porque estáis teniendo dificultades económicas. Somos familia, repitió Javier, como si fuera una palabra mágica que abriera todas las puertas. Familia, reflexioné. ¿Así lo llamasteis cuando me cerrasteis la puerta de vuestra casa? ¿Cuando me dijisteis que resolver mi vida ya no era vuestro problema? El silencio que siguió solo fue roto por el tic-tac del reloj antiguo sobre la repisa de la chimenea. Finalmente, Leo volvió a hablar. ¿Qué pasó hace 6 años? ¿Por qué nadie explica de qué estáis hablando? Miré a los 2 adolescentes, a estos nietos que me habían robado el derecho a conocer, y tomé una decisión. Sentaos, les dije. Ambos. Es hora de que sepáis exactamente qué tipo de personas son vuestros padres. Mamá, no lo hagas, advirtió Javier. Pero levanté una mano. Elena, Leo, hace 6 años, vuestro abuelo murió. Yo tenía 60 años, era viuda reciente y necesitaba un lugar donde quedarme mientras decidía mis siguientes pasos. Vuestros padres me invitaron a vivir con ellos. Mantuve mi voz tranquila, objetiva. Durante 3 meses, ayudé con el cuidado de los niños. Contribuí con mis cheques del seguro social a los gastos del hogar e intenté no estorbar. Elena y Leo escuchaban atentamente, con rostros serios. Entonces, una mañana, vuestra madre decidió que yo estaba demasiado anclada en mis costumbres y me dijo que tenía que irme. Inmediatamente. Vuestro padre metió mis pertenencias en 2 maletas y me dejó en el porche. Tenía $847 y ningún lugar a donde ir. No fue así como sucedió, protestó Catalina. Estabas interfiriendo en nuestras decisiones como padres, socavando nuestra autoridad con los niños. Les preparé el desayuno, dije simplemente, y les sugerí que dijeran por favor y gracias. Aparentemente, eso calificaba como socavar la autoridad. Leo parecía confundido. ¿Pero a dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Viví en un motel durante 6 semanas, luego en un apartamento estudio encima de una pizzería. Trabajé a tiempo parcial en un vivero por $15 la hora. Sonreí al recordarlo. En realidad, fue lo mejor que me ha pasado nunca. ¿Cómo puede ser lo mejor que te ha pasado el quedarte sin hogar?, preguntó Elena. Porque me enseñó que no necesitaba que nadie cuidara de mí. Podía cuidar de mí misma perfectamente. Hice un gesto alrededor de la habitación. Mejor que perfectamente, como podéis ver. Catalina se estaba agitando. Eso es historia antigua, Mona. Estamos tratando de seguir adelante, de reconstruir nuestra relación. No la interrumpí. Estáis tratando de reconstruir vuestra cuenta bancaria. Hay una diferencia. Saqué mi teléfono y les mostré un mensaje de texto que había recibido esa misma mañana. Esto es de Marisol Martínez, una amiga mía que trabaja en la oficina de desempleo. Mencionó haber visto un nombre familiar pasar por su escritorio recientemente.
Miré directamente a Javier. No perdiste tu trabajo hace 3 meses. Te despidieron hace 6 meses por falsificar informes de gastos. El rostro de Javier se quedó blanco. ¿Cómo? Sé cosas, Javier. Sé que Catalina abrió 3 nuevas tarjetas de crédito el año pasado y las agotó en ropa de diseñador y tratamientos de spa. Sé que refinanciasteis vuestra casa 2 veces para pagar esas vacaciones a Italia. Sé que no solo estáis atrasados en la hipoteca, sino que os enfrentáis a una ejecución hipotecaria el próximo mes. El silencio en la habitación era ensordecedor. También se continué, que pasaste en coche por mi motel todos los días durante 6 meses después de echarme. Sabías exactamente dónde estaba viviendo y exactamente lo mucho que estaba luchando. Y ni una sola vez te detuviste para ver si estaba bien. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Papá, ¿eso es verdad? Javier no podía mirar a su hija. Catalina, sin embargo, había pasado al modo de ataque total. De acuerdo. Cometimos errores. Tú también. Podrías haber pedido ayuda en lugar de desaparecer durante 6 años. Me reí. ¿Pedir ayuda a las personas que me dijeron que resolver mi vida no era su problema? ¿A la nuera que me llamó una carga? Éramos jóvenes. Estábamos estresados. Fuisteis crueles, dije en voz baja. Y ahora queréis que finja que nunca sucedió porque necesitáis algo de mí. Leo se levantó de repente, con el rostro enrojecido por la ira. Esto está muy mal, dijo, con la voz quebrada. Papá, nos dijiste que la abuela Mona se mudó a Florida para estar cerca de su hermana. Dijiste que ya no quería vernos. Nunca dijimos eso exactamente, comenzó Javier. Sí, lo hicisteis, saltó Elena también, con la voz más alta. Dijisteis que ella eligió su nueva vida en lugar de ser parte de nuestra familia. Nos hicisteis pensar que nos había abandonado. Sentí una oleada de reivindicación mezclada con tristeza. A estos niños les habían mentido durante 6 años, les habían robado a su abuela porque sus padres eran demasiado orgullosos para admitir lo que habían hecho. Hay algo más que deberíais saber, dije en voz baja. Unos 6 meses después de que me mudara, vuestro padre vino a verme. La cabeza de Catalina se giró bruscamente hacia Javier. ¿Qué? ¿No se lo contaste?, le pregunté a Javier, genuinamente sorprendida. Qué interesante. Javier estaba sudando ahora, su polo pegado a su espalda. Mamá, por favor. Apareció en mi apartamento un martes por la noche, continué, observando cuidadosamente el rostro de Catalina. Había estado bebiendo y estaba llorando. Dijo que me echaba de menos, que había cometido un terrible error, que quería que volviera a casa. Estás mintiendo, dijo Catalina, pero su voz era incierta. Volví a sacar mi teléfono y busqué una foto antigua. Hice una foto de la carta que me escribió esa noche. ¿Os gustaría que la leyera en voz alta? La carta tenía 3 páginas, escrita a mano en papel de bloc legal. En ella, Javier se disculpaba profusamente por dejar que Catalina lo convenciera de echarme. Admitía que me extrañaba desesperadamente, que la casa se sentía vacía sin mí, que se daba cuenta de que había elegido la comodidad de su esposa por encima del bienestar de su madre. Pero la parte más condenatoria era el último párrafo, donde me suplicaba que no le contara a Catalina sobre su visita porque ella ya ha amenazado con dejarme si intento traerte de vuelta. Te eligió a ti, le dije a Catalina con calma. Eligió mantenerte feliz por encima de hacer lo correcto por su madre. Y durante 6 años, os ha estado mintiendo a todos al respecto. Catalina se volvió hacia Javier, su rostro una máscara de furia. Fuiste a mis espaldas. Le escribiste una carta. Estaba borracho, murmuró Javier. No estaba pensando con claridad. No, dije, estabas pensando con claridad por primera vez en meses. Eso es lo que te asustó. Elena estaba llorando abiertamente ahora. 6 años, susurró. Nos perdimos 6 años contigo por sus mentiras. Pero aquí está la cosa, dije, levantándome y alisando mi blusa de seda. No soy la misma mujer que fue echada hace 6 años. Esa mujer estaba rota, dependiente, dispuesta a aceptar migajas de afecto de personas que la veían como una carga. Caminé hacia la ventana, mirando mis jardines perfectamente cuidados. Esta mujer es dueña de un negocio multimillonario.
Esta mujer tiene amigos que la respetan, empleados que dependen de ella, inversiones que generan más ingresos en un mes de lo que vuestro padre ganaba en un año cuando tenía trabajo. Me volví para mirarlos. Esta mujer no necesita nada de nadie, especialmente no de personas que la desecharon como basura y ahora quieren mudarse a su casa porque han administrado mal sus propias vidas. El silencio se prolongó hasta que Leo habló, con voz débil. Entonces, ¿no quieres una relación con nosotros, incluso ahora que sabes que nos mintieron? La pregunta me rompió el corazón, pero mantuve mi expresión neutral. Quiero una relación con vosotros, contigo y con Elena. Sois víctimas inocentes en esta situación. ¿Pero vuestros padres? Miré directamente a Javier y a Catalina. Vuestros padres van a tener que ganarse el derecho a volver a mi vida, si es que pueden. Catalina se levantó bruscamente, su máscara de falsa dulzura finalmente descartada por completo. Esto es ridículo, espetó. Somos tu familia, Mona. No puedes simplemente elegir qué partes de nosotros quieres. Mírame hacerlo, respondí con calma. Bien, continuó Catalina, su voz elevándose. ¿Quieres jugar? ¿Quieres castigarnos por algo que pasó hace 6 años? Pues nos vamos. Vamos, Javier. Niños, no necesitamos esto. Pero Elena no se movió. Tampoco Leo. Se quedaron sentados en mi costoso sofá, mirando entre sus padres y yo con expresiones de confusión y traición. En realidad, dijo Elena en voz baja, quiero quedarme y hablar con la abuela Mona. A solas. Elena, nos vamos, ordenó Catalina. No. La voz de Elena era más fuerte ahora. Tengo 16 años, y acabo de descubrir que me habéis estado mintiendo durante 6 años sobre mi abuela. Quiero escuchar su versión de la historia. Leo asintió. Yo también. Catalina parecía a punto de explotar, pero Javier le puso una mano en el brazo. Quizás deberíamos darles un poco de tiempo, dijo en voz baja. No te atrevas a ponerte de su lado, le siseó Catalina. No me estoy poniendo del lado de nadie, respondió Javier. Pero me estaba mirando con algo que podría haber sido arrepentimiento. Estoy tratando de pensar en lo que es mejor para nuestros hijos. Por un momento, vi un atisbo del hombre que me había escrito esa carta hace 6 años, el hijo que había estado dividido entre las demandas de su esposa y su conciencia. Pero el momento pasó rápidamente. De acuerdo, dijo Catalina. Pero no hemos terminado aquí, Mona. Volveremos. No, dije con firmeza. No lo haréis. A menos que seáis invitados. Esta es mi casa, mi propiedad, y tengo un excelente sistema de seguridad. Si aparecéis de nuevo sin ser invitados, haré que os arresten por allanamiento de morada. El rostro de Catalina pasó por varios tonos de rojo. No puedes mantenernos alejados de nuestros hijos. No estoy manteniendo a nadie alejado de nadie, dije. Pero tampoco voy a permitir que los uséis como chantaje emocional. Elena y Leo son bienvenidos aquí siempre que quieran visitarme. Vosotros, Javier y tú, no lo sois. No hasta que hayáis demostrado que habéis cambiado. ¿Demostrarlo cómo?, preguntó Javier. Consideré la pregunta cuidadosamente. Empezad por contarles a vuestros hijos la verdad completa sobre lo que pasó hace 6 años. No vuestra versión, no la versión de Catalina, la verdad. Luego, poned en orden vuestra situación financiera sin pedirme ayuda. Demostradme que podéis valeros por vosotros mismos como los adultos que decís ser. Y entonces quizás podamos tener una conversación sobre el perdón. Quizás. Sonreí fríamente. Pero no contengáis la respiración. Después de que se fueran, me senté con Elena y Leo durante 2 horas, respondiendo a sus preguntas, mostrándoles álbumes de fotos de la infancia de su padre y escuchando sus historias sobre la escuela, los amigos y los sueños para el futuro. Eran buenos chicos a pesar de los fracasos de sus padres, y pude ver ecos del niño que había criado en ambos. ¿Podemos volver el próximo fin de semana?, preguntó Elena mientras los acompañaba a la puerta. Cuando queráis, prometí. Tengo 6 años de abuelazgo que recuperar. Mientras veía su coche desaparecer por mi largo camino de entrada, sentí algo que no había experimentado en años. Satisfacción completa. No venganza, exactamente, sino justicia.
Las personas que me habían desechado eran ahora las que suplicaban por migajas, mientras que la mujer que descartaron vivía en un lujo que nunca podrían permitirse. Había demostrado que ser desechada no significa ser inútil. A veces, solo significa que finalmente eres libre para descubrir tu verdadero valor. Y a veces, la mejor venganza es, en realidad, vivir bien. A la mañana siguiente, llamé a Isadora para contarle la visita. ¿Cómo te sientes?, me preguntó después de que le contara toda la historia. Miré mis hermosos jardines, sorbí mi café de una taza de porcelana cara y sonreí. Siento que estoy exactamente donde pertenezco. Por fin. Algunas victorias son silenciosas. Esta fue perfecta. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.